Bueno, muy bien, vamos a continuar viendo nuestro currículum, estamos armando nuestro currículum, ya volcamos la información que la empresa necesita saber, ¿no? Como para considerar si estamos en condiciones o no de ocupar el puesto, ya la volcamos todo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué les decía anteriormente? ¿Qué es lo que jamás debemos poner en nuestro currículum? ¿No? Todo lo referente a nuestras ideas políticas, religiosas y de fútbol no tiene relevancia a la hora de establecer mi calidad de trabajo, como también en la medida de lo posible tampoco poner la remuneración pretendida, ¿no? A menos que sea un campo obligatorio. Entonces no pongan ideas políticas, religiosas, ni de fútbol, ni remuneración pretendida en la medida de lo posible. Bien, con esto habríamos concluido nuestro currículum, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta ahora? Bueno, vamos a ver, preguntas que me suelen hacer. Pregunta habitual, pregunta que me hacen en aula. ¿Y si no tengo experiencia laboral? Y bueno, y si no tenés, no tenés que inventarla. Lo que siempre les sugiero, no inventen experiencia laboral. No es obligatorio ir a trabajar. Y bueno, pero yo ya tengo 25 años y nunca tuve un trabajo. Y bueno, qué bueno, felicitaciones. Fantástico. Ojalá hayas aprovechado ese tiempo para terminar una carrera universitaria, quizás. ¿En cuántas familias sucede que papá y mamá están en condiciones de ayudar al hijo para que no salga a trabajar hasta que no termine su carrera universitaria? Está muy bien. Y si tengo entre trabajo y trabajo, tengo mucho tiempo de desempleo, y bueno, sí, tenés ese tiempo. No es obligatorio tener continuidad en el trabajo tampoco. O sea, no es obligatorio trabajar. Ir a trabajar no es obligatorio, así que si no tengo experiencia laboral, no pongo nada. Y tampoco es obligatorio tener continuidad laboral. Quizás tuve la suerte de que, no sé, me fui al África a hacer un safari durante 6 meses y no trabajé. Y está muy bien. O me fui a recorrer Europa de mochilero y bueno, está fantástico, Europa o Sudamérica, donde fuera, ¿no? Y está bien. Es una decisión de vida de cada uno, no es que uno tiene que forzosamente y obligatoriamente mantener una trayectoria laboral continua. No. Es parte de la vida. Cada uno lo puede hacer. En el caso de las mujeres hay veces que tienen un hijo y están 2 o 3 o hasta que no empiezan el jardín de infantes no trabajan. Porque están abocados al cuidado y la crianza del hijo. Es parte de la vida. No es que, no, si no tiene continuidad laboral entonces no está en condiciones de ocupar el puesto. Eso es una idea media sin sentido, ¿no? Lo que le va a importar al selector de personal, ¿cuál es? ¿No? Todo lo que ve acá en la educación, todo lo que vea en habilidades, todo lo que vea en la instrucción. En todo caso, si está dentro de las posibilidades si la persona está recorriendo Sudamérica de mochilero, quizás no, medio difícil, ¿no? Pero si es una mamá que está criando al hijo hasta que ingresa al jardín, lo que pueden seguir haciendo, y esto sí les sugiero, no dejen de instruirse, instrúyanse, hagan cursos, ¿verdad? Lean libros, miren YouTube, ¿no? Instrúyanse. Entonces, a la hora de poner alguna habilidad, tenemos algo más para poner, a la hora de poner un curso, tenemos algo más para poner, ¿verdad? Pero bueno, no es que tengo que obligatoriamente tener experiencia laboral
y tengo que obligatoriamente tener trayectoria, continuidad. Ahora, ¿qué pasa? Si no tengo experiencia laboral y tengo un currículum medio chiquito, lo que tengo que hacer es justamente reforzar habilidades, reforzar cursos, reforzar, ¿no?, algún tipo de instrucción. Como les decía anteriormente, acá podré poner una referencia personal más. Podré. Es decir, no es que porque no tengo experiencia laboral. Yo me he encontrado últimamente con mucho, yo le llamo currículum flaco. ¿Qué es currículum flaco? Un currículum que me dice que terminó la escuela secundaria y que quizás tuvo un solo trabajo, que no dice mucho tampoco, porque muchas veces no ponen el periodo, entonces no sabes cuánto tiempo estuvo, ¿no? Y no tiene información ese currículum, por eso digo es flaco. Porque le falta información, le falta alguna habilidad, algún curso, algún conocimiento, algo. Ahora, no es obligatorio tener experiencia laboral, eso es un mito. No tenés experiencia laboral, no te va a llamar nadie. No sé, ¿quién dijo? No crean eso, no es así. Si no hay experiencia laboral, no hay. Y listo, y está muy bien. Qué bueno, tuviste la oportunidad en la vida de que no saliste a trabajar, bueno, está muy bien. Tuviste la decisión de decir, bueno, antes de ponerme en pareja me voy a recorrer toda Sudamérica de mochilero, bueno, perfecto, está muy bien. No necesariamente necesitas haber tenido experiencia laboral. ¿Sí? Bien. Preguntas también que suelen hacer, ¿no? La más linda, la más importante de todas, ¿no? Y esta tiene lógica y coherencia con lo que les vengo diciendo desde el principio del tema, ¿verdad? Regla de oro, dijimos, 2 carillas. Mi currículum no debe tener más de 2 carillas. Ahora, pensemos en lo siguiente. Yo me pongo a armar mi currículum y tengo muchos cursos hechos, con el curso de danzas folclóricas, el curso de cocina, el curso de corte y confección. Tengo muchos cursos hechos, tengo muchas habilidades porque me considero que soy una persona que tengo habilidad de negociación, de oratoria, ¿no? Habilidades de organización, no sé, liderazgo, ¿sí? Tengo un montón de habilidades, tengo muchas habilidades, idiomas, sistemas, ¿no? Tengo un montón. Y tengo una trayectoria laboral importante, vamos a decir, 5 o 6 empresas por las que he trabajado a lo largo de mi vida, ¿sí? Me pasé de las 2 carillas, ¿qué hago? ¿Qué hago si me paso de las 2 carillas? Bueno, en alguna oportunidad me dijeron achico la letra. No se trata de achicar la letra, no. Si me paso de las 2 carillas, lo que tengo que hacer es empezar a seleccionar qué es lo que voy a reflejar y qué es lo que no. Y acá tengo que tener en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedo quitar? Bueno, si me pasé de las 2 carillas, puedo quitar quizás las referencias personales, o en lugar de poner 3, poner 1. Puedo quitar referencias personales. Puedo quitar también, acá sí, ese curso de danzas folclóricas, si es que me estoy postulando a un puesto de asistente de recursos humanos. Quizás ahí puedo empezar a seleccionar los cursos que voy a reflejar en el currículum. Ahí ya empiezo a recortar. Corte y confección, danzas folclóricas, quizás cocina, ahí los empiezo como a dejar de lado. Cuando armo el currículum los pongo todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos contribuyen a algo, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Una persona que hizo un curso de danzas folclóricas, bueno, es una persona que sociabilizó, ¿verdad? Conoció gente, adquirió habilidades de grupales, comportamiento grupal, trabajo en equipo, ¿verdad? Respeto hacia el otro, ¿no? Coordinación y bueno, todo lo que mencionamos, ¿verdad? Pero bueno, si tengo mucho más para reflejar, bueno, quizás el curso de danzas folclóricas ahí puedo considerar quitarlo, ¿sí? Entonces,
Recorto con los cursos, recorto con las referencias personales y acá está la gracia del por qué volcar de lo actual para atrás. Porque si yo voy a volcar la experiencia laboral, voy a volcar la experiencia laboral desde mi último empleo o desde el actual para atrás, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar quizás ese primer empleo que tuve o ese empleo que tuve hace mucho tiempo y que ya no suma. Yo siempre me suelo poner a mí mismo de ejemplo, ¿verdad? Mi primer trabajo fue de cadete a los 18 años. Como muchos chicos, yo empecé trabajando de cadete, ¿verdad? Bueno, empecé trabajando de cadete, una época maravillosa. Yo siempre digo, el cadete que yo fui no existe más. ¿Por qué no existe más? Yo fui cadete sin celulares, sin radiollamados, sin nada. Es decir que yo me iba de la empresa y hasta que no volvía, si no llamaba por teléfono de un teléfono público, ¿no? El día que mi hijo me escuche que yo tenía que poner un cospel en un teléfono para poder hablar, me va a tratar de dinosaurio realmente, ¿no? Claro, porque él ya nació con el celular, ¿no? Con el dedito, ¿no? Pero bueno, cuando yo trabajé, mi primer trabajo de cadete, si yo no llamaba de un teléfono público a la empresa no sabía nada de mí. Y de hecho tengo una anécdota, ¿no? que les cuento, que el primer día que yo entré a trabajar en la empresa, me enviaron a hacer un depósito al banco y me mandaron 10 minutos antes que cierre el banco. Yo tuve que hacer una carrera, no les digo, ¿no? Para llegar al banco. Llegué casi como Indiana Jones, ¿no? Cerrando las puertas así del banco y yo entré justito. Claro, pero una vez dentro tuve que hacer la cola. Y la cola era una cola enorme de gente que había logrado estar dentro del banco antes que cierre. ¿Sí? Bueno, me puse atrás del último y esperé mi turno. Hice el trámite, hice el depósito, ¿verdad? Cuando vuelvo a la empresa, la chica de administración estaba blanca casi, ¿no? Me dice, ¿qué te pasó? Le digo, ¿por qué? ¿Qué me pasó con qué? No, porque todo lo que había tardado. Y le dije, bueno, no, llegué justo al banco, tuve que hacer la cola. Entonces, ¿qué pasa con el tema del banco, por ejemplo? ¿No? El tema del banco, yo después, a medida que fui trabajando, fui conociendo al cajero, iba todos los días a hacer el depósito al banco, siempre veía al mismo cajero, ya empezamos a conocernos y a preguntarnos qué haces, cómo está, qué sé yo, no, de qué equipo sos, ahí sí, pero no es la empresa con el empleado, sino otro ámbito, ¿verdad? Y entonces, con el tiempo empecé a llevar el depósito con otros trámites para hacer, dejárselo en ventanilla, hola, te lo dejo, y después de regreso los paso a buscar los talones sellados, ¿verdad? Pero al principio tuve que hacer la cola como todo el mundo. Y en ese momento, al no existir celulares, al no existir radiollamada, al no existir nada, en la empresa no sabían nada de mí. Así que bueno, yo fui cadete en una época maravillosa. Maravillosa para ser cadete. Fui muy feliz siendo cadete. Por eso siempre les digo, no es desmerecer los puestos de trabajo. Fui muy feliz siendo cadete, ¿no? Tenía la plata para comprarme lo que quería, salir el sábado a la noche con mis amigos, ¿no? Fui muy feliz siendo cadete. Ahora, ¿qué pasa? Hoy, ese puesto de cadete con 18 años no contribuye nada en mi currículum. Yo ya no aspiro más a trabajar de cadete. Y si me ofreces un puesto de cadete, te agradezco muchísimo, pero no es el tipo de trabajo que aspiro a obtener. Entonces, yo ya lo quité de mi currículum. Y entonces acá también recorté. ¿Dónde recorté? Experiencia laboral. Recorté ese trabajo que hice hace mucho tiempo y que es irrelevante hoy. En mi trayectoria laboral, mi puesto de cadete es irrelevante. ¿Sí? Entonces, recorto cursos, recorto experiencias. Si tuve alguna experiencia laboral donde estuve muy poco tiempo, no me aportó mucho, hice funciones muy similares a otro trabajo en el que estuve, también lo puedo quitar, ¿verdad? Obviamente que si trabajé de, no sé, secretaria del gobernador, y ese no lo saco aunque haya estado una semana, ¿verdad? No importa, estuve una semana pero fui secretaria del gobernador. Bueno, ese no.
Pero si tengo otro trabajo en el que estuve poco tiempo, o algún trabajo en el que, no sé, no me fui en muy buenos términos, ¿no? Y lo puedo quitar, lo puedo limpiar, ¿no? Un trabajo donde estuve poco tiempo y no me fue del todo bien, vamos a decir, ¿no? Ahí empiezo a seleccionar yo la información. No quiere decir mentir, ojo, ¿eh? En el currículum no se miente, pero sí selecciono. Y entonces te muestro aquellos aspectos de mi trayectoria que sean más relacionados o más acordes con esta búsqueda. Yo les vuelvo a decir, mi primer trabajo de cadete no está más en mi currículum. Y no tiene sentido que lo esté. No tiene sentido. Si tengo un trabajo así, bueno, pero ahí está la gracia de volcar de lo actual para atrás, porque estaría volcando ese que me quedaría abajo de todo, que quizás el selector de personal ni llega a leerlo, porque con leer los 3 últimos o los no ya empieza a tener una noción de mi postulación, si estoy en condiciones o no, ¿sí? A veces me han preguntado, yo estoy poco tiempo en muchos empleos. Bueno, a ver, hoy día, actualmente, esto es como más normal. Lamentablemente cuesta lograr una estabilidad laboral. Es posible, es más posible que una persona tenga poca trayectoria en varios lugares. Obviamente que es mejor tener un trabajo con mucha trayectoria que tener varios con poca, pero no quiere decir que si tenés varios con poca no tenés posibilidades. Eso no quiere decir. Si hoy día, como es normal, es parte del mercado laboral, donde cuesta mucho afianzarse en un puesto, donde hay mucha volatilidad, es como que es más aceptable, es más lógico. De todos modos, me tiene que llevar a una reflexión. ¿Por qué no logro estabilizarme en un puesto de trabajo? Quizás tengo que modificar algún tipo de actitud en cuanto al puesto de trabajo. Quizás. A veces depende de mí, a veces depende de la empresa. A veces depende de las circunstancias del momento, ¿no? Circunstancias económicas, sociales, políticas que vivimos en nuestro país. A veces. Pero muchas veces puede ser que dependa de mí. ¿Por qué no evalúo? En un currículum no quiere decir que si yo tengo muchos trabajos con poca continuidad ya me descarten. No quiere decir. Seguramente puede hacer pregunta en una entrevista, pero bueno, depende de esta toma de conciencia que yo mismo pueda hacer. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué no logro permanecer en un puesto de trabajo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Soy conflictivo? A ver, pregunto, me lo tengo que preguntar y hacer el mea culpa. ¿Me estoy esforzando por ser un número importante para la empresa? ¿Sí o no? Bueno, preguntas que me suelen hacer. Les vuelvo a decir, no quiere decir que si una persona tiene muchos empleos con poca trayectoria, ya esté descartada. Lo que puedo hacer en todo caso, si veo que trabajé por agencia en 2 trabajos que más o menos fueron similares, en lugar de volcar los 2 trabajos de manera independiente, vuelco los 2 juntos como empleador la agencia. Tuve una agencia de empleo que me mandó a una empresa a hacer una función de administración y luego la misma agencia me mandó a otra empresa a hacer otra función de administración. ¿Sí? Lo que puedo hacer es volcar al empleador como la agencia y en todo caso discriminar a la hora de detallar una empresa con las distintas funciones, la otra empresa con las distintas funciones, ¿sí? Pero como empleador la agencia, entonces unifico tiempo, ¿sí? Tengámoslo en cuenta.
Otras preguntas que me suelen hacer, a ver, ¿cómo achico el currículum que les estaba diciendo? Bueno, evalúo cuánto de lo que estoy resaltando en la carta de presentación puedo reafirmar aquí. Sobre todo con las habilidades. Y acá me fijo qué habilidades son las que elegí y selecciono. En lugar de poner 15 habilidades, pongo 6, las más relevantes, las más relacionadas con el puesto. Y ahí es donde tengo que fijarme primero a qué puesto me estoy postulando y en función de ese puesto acomodar habilidades, cursos. Lo que no toco es la educación formal no la toco. Eso lo dejo tal cual. ¿Sí? Pero los cursos y las habilidades los puedo medio, ¿no? Como seleccionar y te resalto este curso sobre este. Les digo, saco el de danza folclóricas ahora, pero te muestro alguna habilidad relacionada con manejo de redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? Hoy día el tema de redes sociales no puedo dejar de resaltarlo, se maneja muchísimo. ¿Sí? Entonces, entre el curso de danza folclórica y la habilidad de manejo de redes sociales, quito el curso de danza folclórica, resalto, ¿no? El juego de la habilidad de las redes sociales. ¿Sí? Entonces, voy viendo experiencias laborales muy viejas, muy antiguas, que me quedaron muy abajo a la hora de hacer la cascada y ordenarlas. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, ¿no? Empleos que son irrelevantes, como el caso del cadete mío, que no tiene mucho sentido ponerlo. Algún dato complementario que vea que no aporta demasiado en todo caso. ¿Sí? El carnet de conducir, por ejemplo, si tengo movilidad propia, como que es lógico que tengo carnet de conducir. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Las referencias personales, como les decía. Y entonces voy tratando de que me queden 2 carillas. Como mucho, si veo que tengo un currículum muy rico, lo dejo en 3. ¿Sí? 3 carillas. 3 carillas de currículum es lo máximo que puedo dejar. ¿Sí? Si veo que tengo un currículum con muy buenas habilidades, con muy buena preparación, si tengo un seminario de poquitas horas que es un tema más o menos similar al que puede estar dentro del contenido de un curso, en todo caso también pudiera pensar en seleccionarlo. ¿Sí? Pero bueno, la idea es equilibrar la información que estoy mostrando. Equilibrar, fijarme cuál es el puesto al que me quiero postular y cuál es esa información que es más importante para ese puesto. ¿Sí? Y entonces ahí sí ya acomodo mi currículum en 2 carillas, a lo sumo 3. ¿Sí? Tengamos en cuenta que si le agrego en un archivo digital la primera página de carta de presentación, ¿sí? Carta de presentación, currículum de 2 o 3 carillas, no más. O sea que mi archivo tiene que tener 3 o 4 carillas a lo sumo. A lo sumo. Y con el texto de se posee documentación respaldatoria, ¿no? Evito el tener que adjuntar documentación. Documentación que en caso de que la empresa la considere necesaria observar, se las presento en una entrevista. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta aquí armamos nuestro currículum. Lo hicimos desde cero y pensando en quién lo lee. Y después vimos distintas alternativas de qué pasa si... Acá está la idea del por qué volcar de lo actual para atrás. ¿Sí? Quito ese trabajo que me queda abajo de todo, que no tiene, ya es irrelevante, por ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, espero que te haya servido. Te invito a que cambies tu currículum, a que lo presentes de esta manera, que tengas en cuenta que el puesto de recursos humanos es un puesto netamente intelectual, por lo tanto, la parte de educación y conocimientos es muy importante. Te invito a que pruebes, en todo caso, y que después, ojalá nos compartas
que empieces a recibir mayores posibilidades de presentarte ante una entrevista. Así que bueno, espero tus comentarios, que sigas muy bien. Vamos a continuar analizando el tema del currículum en nuestro próximo encuentro. Que sigas bien. Hasta luego.